Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Acá se van conectando. Vamos empezando con este vivo del día de hoy. Hace rato que no compartía con ustedes. Sé que hay muchas personas nuevas y por eso quería también poder conectarme con todos ustedes, transmitiendo el conocimiento que transmito y que comparto siempre, que es esta ciencia ancestral del Vastu Yastra. Ahí van conectándose. Hola a todos. Si me quieren ir compartiendo desde dónde se van conectando. Sé que hay de todas partes de Argentina y del mundo también, distintos usos horarios. Acá son 8 de la noche de Argentina. Y bueno, sé que en otros países son otros horarios, ni hablar en Europa. Ya han conectado a algún loco, ya es bastante tarde. Así que bueno, ahí voy viendo. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con este vivo del día de hoy, donde vamos a, obviamente, hablar, como siempre, de Vastu Yastra, esta ciencia de la construcción, pero también vamos a hablar un poquito de la naturaleza, de los mensajes y las lecciones que nos trae la naturaleza o el conectar con nuestra naturaleza, y todo a través de frases que nos dejó este célebre arquitecto llamado Antoni Gaudí, un arquitecto catalán. Para los que hayan estado en Barcelona, seguramente conocieron su obra porque está toda la ciudad pintada a través de su obra, digamos. Obviamente su máximo exponente es la Sagrada Familia, que todavía ahí sigue en construcción, Park Güell, Casa Batlló. Bueno, hay una serie de obras. La verdad que no soy un experto en Gaudí, pero sí, estudiándolo un poco, lo que empecé a ver es que nos dejó un montón de frases que él dijo que están escritas hace más de 5.000 7.000 años en el conocimiento védico, ¿no? Para los que son nuevos y me están escuchando por primera vez y no saben lo que es el Vastu Yastra, el Vastu es una ciencia ancestral que nace del conocimiento védico. Entonces, para contarles un poco en qué consiste este conocimiento o dónde nace, este conocimiento nace en India, hace más de 5.000 7.000 años atrás, a través de sabios o monjes antiguos llamados rishis, que a través de la meditación y de la observación de la naturaleza canalizaron todo este conocimiento, los bajaron a esta serie de escritos que existen hasta el día de hoy y que de ahí nacen un montón de prácticas y ciencias ancestrales que conocemos también al día de hoy como el Ayurveda, la astrología védica, que es el Yotish, la meditación, el yoga y obviamente también el Vastu Yastra. Me van a ver que miro para los dos lados, esto es porque estamos desde TikTok y desde Instagram también, así que les voy a ir hablando un poquito a cada uno. Pero bueno, básicamente de eso vamos a hablar hoy, de cómo en la naturaleza está la mayoría o todo el conocimiento que nosotros necesitamos para evolucionar, porque nosotros somos parte de la naturaleza y en algún momento de la historia nos empezamos a desconectar de ella cada vez más, para mi parecer, y vamos a ver la importancia de reconectar con la fuente. Así que bueno, habiendo hecho toda esta intro, vamos a hablar un poquito de lo que es el Vastu Yastra, que como les dije, nace del conocimiento védico. La palabra Vastu en sánscrito quiere decir edificio o construcción, esto es para todos los que me escuchan por primera vez, y la palabra Yastra quiere decir ciencia o tratado. Es decir, que el Vastu Yastra es la antigua ciencia de la construcción y que estudia justamente cómo construye la naturaleza. Este conocimiento dice la naturaleza está en completo equilibrio y armonía. Entonces, esta ciencia de la construcción estudia cómo construir como lo hace la naturaleza. Y por eso vamos a hablar de Gaudí, porque este arquitecto permanentemente citaba a la naturaleza. Eh, de hecho, vamos a hablar de 5 frases que nos dejó, y la primera que les quiero compartir, que él dejó, es que dice que todo sale del gran libro de la naturaleza. Como el conocimiento védico, también Gaudí decía que la naturaleza ya tiene o ya probó absolutamente todas las cosas que necesita para seguir evolucionando. Entonces, todo lo que nosotros
sentimos que inventamos, en realidad lo estamos imitando de procesos que la naturaleza ya descubrió. Si tiene 4.000 millones de años de experiencia la naturaleza, según la narrativa oficial, en comparación a los 300.000 años nada más que tiene la humanidad en esta Tierra, la naturaleza tiene muchísimas más experiencia evolucionando en esta Tierra que nosotros. Entonces, cualquier tipo de problema, sobre todo a nivel diseño, por ejemplo, a nivel construcción, arquitectura, tenemos que ver cómo la naturaleza lo resuelve. Y de esa manera es mucho más fácil evolucionar que estar queriendo inventar algo que seguramente la naturaleza ya lo resolvió. ¿Y cómo evoluciona la naturaleza? La naturaleza evoluciona a través de la prueba y el error. O sea, permanentemente está probando cosas, las que funcionan siguen y las que no se descartan. Entonces, la prueba y el error es la metodología que la naturaleza utiliza para evolucionar. Y acá hay uno de los principales quiebres que entiendo que se provocaron en nuestra sociedad moderna versus la naturaleza, que es que nuestro sistema educativo nos enseña a través de la penalización del error. Entonces, nosotros vamos a hacer un examen y ese examen tiene 10 preguntas, por ejemplo, y si yo me confundo en 8, esas 8 están mal y por lo tanto no apruebo el examen y no puedo seguir evolucionando. Cuando la naturaleza nos demuestra todo lo contrario, hace un montón de pruebas y las que funcionan por lo general son las menos. Y esas son las que les permite seguir creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros aprendimos que el error es penalizado, eso nos genera que el error para nosotros está mal. Nos genera un gran miedo también a equivocarnos, ¿no? Porque si yo me voy a equivocar en 8 respuestas de las 10, no voy a probar y no voy a poder seguir evolucionando en el sistema educativo. Entonces eso también me conecta con un patrón de escasez, porque mi miedo a el error me lleva a intentarlo la menor cantidad de veces posible, porque cuanto menos intente, menos riesgo de equivocarme también tengo. Y la naturaleza, de nuevo, hace todo lo contrario. Actúa siempre en abundancia, ¿no? Un árbol, para poder seguir creciendo, tiene un montón de frutos, que esos frutos a la vez tienen un montón de semillas, y de esa manera algunas crecen y otras no. La gran diferencia es que las que no crecen también cumplen un rol dentro del ciclo de la vida en la naturaleza. Entonces no existe el desperdicio, como sí existe en nuestra vida. Debemos ser la única especie en este planeta que genera desperdicios, cuando en la naturaleza nada es desperdicio. Como bien dije en el último reel que les compartí, lo que muere nutre. O sea, el excremento de un animal en la naturaleza es el alimento de otro organismo. Entonces, fíjense la potencia que en realidad tiene el fracasar o el error o lo que no salió. En realidad en la naturaleza eso no existe. Es un abono que empieza un nuevo ciclo en otro organismo. Entonces, ahí empiezan las diferencias, ¿no? La prueba y el error, que nosotros no tenemos, nuestro error está penalizado, eso nos conecta con la escasez, la naturaleza trabaja en abundancia, la naturaleza no tiene desperdicios, todo está conectado, todo funciona en un ciclo, nosotros sí generamos desperdicios y por eso vemos al error como un desperdicio, como algo que nos sirve. Entonces, no existe en la naturaleza también lo que es bueno o malo. Eso es 100% algo que categorizamos nosotros, porque todo sirve, todo tiene una razón de ser, porque absolutamente está todo conectado y eso es lo que mantiene el equilibrio dinámico que existe en la naturaleza. Entonces, primer frase que les quería compartir, que nos dejó Gaudí, es que todo sale del gran libro de la naturaleza y así es como evoluciona. Y por eso nos dejó esta segunda frase, y que es tan importante porque estamos hablando del Vastu Shastra, que es la ciencia ancestral de la construcción. Por lo tanto, vamos a hablar también de la arquitectura y los arquitectos. Él decía que el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Entonces, de nuevo, algo que Gaudí decía y que el conocimiento védico o el Vastu Shastra ya lo tenía escrito hace más de 5.000, 7.000 años atrás. Porque ¿qué descubrieron estos sabios antiguos, estos monjes antiguos llamados rishis? Vieron a la naturaleza y dijeron, en la naturaleza todo está en equilibrio, todo está en armonía, todo funciona, todo tiene una razón de ser. Entonces, si nosotros queremos vivir de la misma manera, tenemos que construir de la misma manera
que lo hace la naturaleza. Entonces empezaron a estudiar cuáles son esos principios que hace que la naturaleza viva en equilibrio y armonía. Y eso es un poco lo que vamos a hablar ahora. Justamente, si nosotros queremos ser de esos arquitectos del futuro que trabajan imitando a la naturaleza porque queremos vivir en equilibrio y armonía, como lo estudia el Vastu Shastra, que es esta ciencia ancestral, vamos a aprender de dónde viene la armonía y de dónde viene el equilibrio que tiene la naturaleza. La armonía en la naturaleza, o nosotros entramos en armonía con la naturaleza, cuando nos alineamos con sus dos fuentes de energía, o de prana, que es la palabra en sánscrito para nuestra energía vital. ¿Cuáles son esas dos fuentes de energía que nos alimentan? Una es el sol y la otra es el norte magnético de la Tierra, es decir, la energía magnética que tiene la Tierra. ¿Por qué hablo de la dirección norte? Porque desde el norte viene la energía magnética positiva. Entonces, ¿qué hacen esas dos fuentes de prana o de energía? ¿Por qué son tan importantes en nuestra vida? Porque lo que hacen es cargar nuestro campo electromagnético. Les hablé de dos fuentes de energía, por eso es electromagnético, ¿no? El Sol lo que emite son electrones que cargan eléctricamente ese campo y el magnetismo que proviene de la Tierra carga nuestro campo electromagnético. Entonces, cuando nuestro campo electromagnético está vibrando en la misma frecuencia en la que vibra el campo electromagnético de la Tierra, es ahí cuando estamos en armonía con la naturaleza. Cuando nosotros nos desconectamos de esas fuentes naturales de energía, como lo es el Sol y como lo es el norte magnético o la Tierra, y no pisamos la Tierra, nos desconectamos de esa fuente de energía y por eso nuestra energía baja, nuestro campo electromagnético no está en armonía y por lo tanto nuestra vida no está en armonía. Entonces, ¿qué vieron los rishis a través del conocimiento del Vastu? Entendieron que nuestros edificios tenían que estar alineados con esas dos fuentes de energía. Entonces van a ver, a través de la arquitectura ancestral, que todos los edificios o los templos están completamente alineados con los ejes norte, sur, este, oeste de la Tierra. ¿Por qué? Porque el Sol sale siempre del este, no importa en qué punto del planeta estén, y se pone en el oeste. Entonces, alineándonos de esa manera, con esos ejes de la Tierra, nos alineamos con la trayectoria del Sol. Y también van a ver cómo están alineados perfectamente siempre con el norte magnético. Vean las pirámides, vean el Taj Mahal, vean el Vaticano, vean Angkor Wat, los distintos templos más grandes del mundo, siempre están alineados de esa manera. Y no solo los templos, sino también las ciudades. Si nosotros estudiamos a una de las ciudades más antiguas del mundo, que es la ciudad de Mohenjo-Daro, que según la UNESCO es la ciudad planificada más antigua del mundo, esta ciudad está trazada a través de dos calles centrales que están alineadas perfectamente norte-sur, este-oeste. Por lo tanto, todas las edificaciones y las construcciones dentro de esa ciudad estaban construidas alineadas perfectamente con el este, con el oeste, norte-sur. ¿Cómo sabían o cómo hacían para saber cómo alinearse perfecto con esos ejes si no existía Google Maps, Google Earth como lo existe ahora? La verdad, no tenemos ni idea, pero ahora sí sabemos por qué o para qué lo hacían, que es justamente entrar en armonía con la Tierra. Y por otro lado está el equilibrio, ¿no? Si es equilibrio y armonía, ¿cómo la naturaleza está en equilibrio? Lo primero que tenemos que entender es que ese equilibrio en la naturaleza es dinámico, es decir, que está permanentemente en una búsqueda. Por eso para cada acción que nosotros hacemos hay una reacción, porque eso es lo que hace que la cuenta siempre de cero, ¿no? Cada vez que hay una acción, tiene que haber una reacción que anula esa cuenta. ¿Y cómo se mantiene ese equilibrio? Bueno, entendiendo que la naturaleza está compuesta por cinco elementos, ¿no? Los cuatro que conocemos todos: el agua, el aire, el fuego y la tierra, y el quinto elemento, que en este caso para el Vastu es el más importante, que es el éter o espacio, o en sánscrito, akasha, ¿no? Que es donde se guarda justamente la información. ¿Por qué es el más importante de todos el espacio? Porque si no hay espacio, no hay lugar para los otros cuatro. Entonces el espacio es el medio que permite que todo exista. Y para nosotros estar en equilibrio tenemos que entender cómo funcionan esos cinco elementos, que no solo componen la naturaleza, sino nosotros estamos compuestos de la misma manera y también nuestras edificaciones están compuestas por los cinco elementos. Y si nosotros queremos tener un edificio que esté, digamos, en equilibrio con esos cinco elementos energéticamente hablando,
tenemos que entender cómo lo podemos balancear. Y eso es lo que nos enseña el Vastu Shastra. Entonces, entrar en armonía es alinearnos con las fuentes de prana o la fuente de energía. Dijimos el sol, dijimos el norte magnético. Entrar en equilibrio con la naturaleza es entender que los 5 elementos tienen que estar en equilibrio. Entonces, si queremos ser arquitectos del futuro, como decía Gaudí, tenemos que imitar o aprender cuáles son los principios que hacen que en la naturaleza todo esté en equilibrio y armonía. Y eso nos lleva a la frase número 3, que dice que la línea recta pertenece al hombre y la curva a Dios. Y acá nos vamos a detener un poquito y voy a hacer un poquito de crítica a la arquitectura de hoy en día, que creo que está haciendo un uso excesivo de las curvas o de una arquitectura orgánica, porque justamente de alguna manera se malinterpretó ese mensaje de que tenemos que imitar la forma en la que la naturaleza construye y que la naturaleza construye a través de formas orgánicas. ¿Qué pasa? El orden, en realidad, en la naturaleza no viene de esas formas orgánicas. El orden viene de patrones geométricos que sigue la naturaleza. Si nosotros analizamos esas formas orgánicas, que son justamente la curva de Dios o del Creador que vemos en la naturaleza, esas formas orgánicas en realidad son dinámicas, están permanentemente cambiando, por eso están permanentemente en búsqueda del equilibrio. Pero si nosotros analizamos desde dónde nacen esas curvas que la naturaleza usa, vienen de un orden geométrico. Entonces nosotros tenemos que entender en realidad la fuente primaria de esa curva, que es de encima dinámica, para poder utilizarla. Si no, tenemos que usar la línea recta, que como bien dice Gaudí, es la que pertenece al hombre. Entonces ahí está la gran diferencia, porque la naturaleza construye de forma dinámica y nosotros construimos de forma estática. Si nosotros queremos imitar a la naturaleza con esas curvas orgánicas y construimos una pared curva, que esa pared no se va a mover, y esa curva no respeta el orden geométrico, entonces la armonía y el equilibrio dentro de ese espacio seguramente se rompa. Esto es lo que dice el Vastu. Entonces, cuando se rompe el equilibrio y la armonía dentro de un espacio, por no seguir una correcta geometría, el espacio empieza a acumular estrés. Y ese estrés, quien se lo chupa o a quien se traslada es a las personas que habitan dentro del espacio. Entonces, hoy lo que pasa es que queremos imitar justamente la curva de Dios sin entender de dónde nace, y ahí empiezan, creo, los problemas o muchos problemas en la arquitectura moderna que no sostienen un equilibrio que podemos aprender a través del Vastu Shastra. Y de hecho ahí viene también uno de los grandes dibujos de Leonardo da Vinci, que es El hombre de Vitruvio, que justamente explica esta relación entre el círculo y el cuadrado, o entre la línea recta y la curva. ¿Qué nos muestra a través del hombre de Vitruvio Leonardo da Vinci? Si ustedes ven el dibujo van a ver que hay un círculo y también hay un cuadrado que está como desfasado. Lo que se dice es que es imposible, matemáticamente imposible, dibujar un círculo que tenga el mismo área que un cuadrado. Porque como el diámetro es siempre irracional, si nosotros intentamos dibujarlo con un compás, nunca vamos a poder dibujar un círculo que tenga la misma área que un cuadrado. Eso es un problema matemático que hasta el día de hoy no se puede resolver. ¿Qué nos muestra a través de este dibujo Leonardo da Vinci? Y ahí está la magia de los mensajes que dejaba, es que el hombre es justamente el medio que permite unir esos dos mundos, es decir, la curva de Dios, como dice Gaudí, y la línea recta del hombre, que el círculo es Dios y el cuadrado la materia. Entonces, si ustedes se fijan ese dibujo de Leonardo da Vinci, van a ver que el hombre, que está así como abierto con las piernas y los brazos abiertas, a través de su proporción es el puente entre el círculo o entre el cielo y la materia que es la Tierra. Entonces, ahí vean lo interesante. Y todavía sigue el secreto ahí adentro de ese dibujo, porque si ustedes ven la proporción humana dentro de ese dibujo, van a ver que el ombligo del hombre que está dibujado
es el centro del círculo. Y el centro del cuadrado son los genitales. Y justamente es esto que habla el Vastu Yastra, ¿no? El origen o la conexión con la fuente de energía es nuestro ombligo. Por eso es el centro del círculo en el dibujo de Leonardo. Y el centro del cuadrado son los genitales del hombre, que justamente son los que permiten crear, materializar la materia, que es ese cuadrado que representa la Tierra. Entonces el hombre es el puente entre ambos mundos. Y otra frase ya de un arquitecto más contemporáneo, que es Álvaro Siza, un arquitecto portugués, quizás lo conocen. Él justamente habla de esta diferencia entre la línea recta del hombre y la curva de Dios. Y dice que nuestra arquitectura es geometría y que la naturaleza es naturaleza. Por lo tanto, nosotros no podemos copiar esas curvas de la naturaleza. Lo que nosotros tenemos que intentar es trabajar el punto de contacto entre ambos mundos. Y cuando nosotros trabajamos ese punto de contacto con nuestra línea recta, con esa curva que genera la naturaleza, es ahí donde se crea un nuevo mundo, que es nuestra arquitectura, que es justamente también lo que muestra Leonardo en su dibujo, que el hombre es el único capaz de traer el cielo a la tierra, o de interpretar esa curva y bajarla y materializarla en la tierra. Y bueno, como les decía, el origen de ese círculo está en nuestro ombligo. Entonces, ahí viene la cuarta frase que les quiero compartir hoy de Gaudí, que dice que la originalidad consiste en volver al origen, porque lo original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. Dice, la originalidad consiste en volver al origen. Lo original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. ¿Cuáles son las primeras soluciones? Justamente las de la naturaleza. Entonces, fíjense cómo ser original no es hacer una forma loca. Lo hablo sobre todo en la arquitectura. Ser original es volver a entender cómo la naturaleza trabaja, que es nuestro origen, porque somos esa naturaleza. Entonces nosotros tenemos que aprender esos principios que la naturaleza nos comparte para poder ser originales, porque ser original no es destacarse por sobre el resto, destacarse es trabajar o diseñar desde el ego. La naturaleza busca integrarse justamente, porque es una parte de un todo. Entonces, cuando yo quiero trabajar desde el ego e intento destacarme, e intento copiar justamente la curva de Dios sin entender de cuál es la ley que crea esa curva, ahí rompo con la armonía y con los principios que tiene la naturaleza y sus primeras soluciones. Además, fíjense esto, cómo se crean las formas en la naturaleza. Ahí viene la frase que dice que la forma sigue a la función, ¿no? Pero si nosotros vemos en profundidad en realidad cómo se crea la forma en la naturaleza, las formas se crean a través de las frecuencias. No sé si alguna vez vieron los experimentos de la cimática. La cimática es una ciencia que estudia la forma del sonido. Entonces, nosotros sabemos que el sonido tiene una frecuencia y tiene una vibración. Y a través de la cimática nosotros podemos ver la geometría de esa frecuencia. Seguramente vieron esos experimentos con las placas metálicas, con arena o agua encima, que vibran y van generando estos patrones geométricos. Entonces, esas geometrías que se generan son las formas de esas frecuencias. Y ya hay experimentos que muestran, por ejemplo, la caparazón de una tortuga y que muestran esa geometría que tiene como esos cuadros, y hay frecuencias que representan a esa geometría que se genera en la caparazón de la tortuga. Entonces, de alguna manera, para poder generar esa forma, la naturaleza estaba vibrando en esa frecuencia. De la misma forma que los cristales en el agua, de la misma forma también se ve en la piel de un leopardo, por ejemplo, donde vemos esos patrones, esos fractales que parecen completamente random, pero ese es el orden geométrico justamente que tiene la naturaleza, que provienen de una frecuencia, porque todo absolutamente es energía vibrando en una determinada frecuencia. Así que, bueno, dijimos que la originalidad consiste en volver al origen. Y volviendo al origen del Vastu Yastra, el Vastu nos brinda para entender cómo funciona un espacio un mapa. Ese mapa, si no lo vieron, se llama Vastu Puruya.
Si la palabra vastu quiere decir edificio o construcción, la palabra puruya quiere decir ser o conciencia o alma. Entonces, el vastu puruya, que es el mapa que nos permite leer un espacio, es la conciencia o el ser del espacio donde nosotros vivimos. Si ven alguna de mis charlas en YouTube, van a después ver gráficamente esa imagen. Después igual se los voy a poner en esta charla en YouTube para que la puedan ver. Ese mapa es un cuerpo de un humano, como si fuera un Buda meditando. Y tiene un orden específico. Tiene su cabeza apuntando hacia el noreste y sus pies apuntando hacia el sudoeste. Y en el centro está justamente el ombligo y el corazón. Entonces, si hablábamos de que el ombligo, como nos mostraba Leonardo, es el centro de ese círculo, es el que conecta ese punto nuestro con la divinidad, digamos, lo mismo sucede en el mapa del Vastu Puruya dentro de nuestra casa. El centro es el punto sagrado. ¿Por qué? Porque si ese mapa lo que nos permite es justamente entender el equilibrio entre los 5 elementos dentro de nuestra casa, el centro lo que representa es al quinto elemento, que es el éter o es el espacio o el akasha, donde está toda la información, la que nos conecta con la fuente. Por eso cuando ustedes van a cualquier templo, en cualquier lugar del mundo, van a ver que siempre el centro está despejado, está abierto, el centro es el lugar más amplio, el centro es el lugar más alto. ¿Por qué? Porque justamente necesita estar ese espacio liberado o necesita estar en altura para poder conectar el cielo con la tierra o para poder conectarnos con esa fuente de información. Cuando nosotros interrumpimos el centro de nuestra casa o nuestras construcciones, de alguna manera estamos cortando esa conexión con la naturaleza. Entonces, el centro sagrado y el ombligo es el origen. Y el origen de nuestro cuerpo es ese punto central. Y cuando nosotros vemos los genitales del dibujo de Leonardo, que están en el centro del cuadrado, si nosotros vemos los genitales o la zona justamente del chakra raíz en ese dibujo, está en el sudoeste. ¿Y qué es el sudoeste o qué representa el sudoeste de nuestra casa? El sudoeste de nuestra casa representa el elemento tierra. Entonces, si el cuadrado es la tierra, el sudoeste también lo es. ¿Y qué representa la tierra? La tierra representa a la materia. La tierra es el elemento que nos da sustento, el elemento que nos da equilibrio, estabilidad. Y también es el elemento que nos permite materializar o concretar. Entonces, no es casualidad que el chakra raíz o los genitales estén vinculados al sudoeste y estén vinculados a la tierra. Así que, cuarta frase, la originalidad consiste en volver al origen y ese origen es la naturaleza. Bueno, sí estamos hablando de la antigua ciencia de la construcción. Y que justamente lo que entiende esta ciencia es que nosotros tenemos que construir de la misma manera que construye la naturaleza absolutamente todo. Entonces, seguir esos mismos principios, entender cuáles son las fuentes de energía de la naturaleza, entender cuáles son los elementos que componen la naturaleza, entender cuáles son las geometrías que utiliza la naturaleza para construir, como el número de oro, la frecuencia Fibonacci. La naturaleza siempre crea, por ejemplo, a través de la simetría. Justamente la simetría es el primer acto de división celular, donde los opuestos se dividen para poder justamente observarse y reconocerse el uno al otro. Entonces, siempre que no haya simetría en lo que nosotros estamos creando, estamos de alguna manera rompiendo con este patrón universal con el que construye la naturaleza siempre. Y de hecho a nuestro cerebro le cuesta un montón absorber o entender la información de espacios que no son simétricos o que rompen con estas proporciones. Entonces, seguramente pueden entrar a espacios todos curvos, les van a parecer muy lindos, pero les invito a vivir mucho tiempo en esos espacios completamente irregulares. Nuestro cerebro se va a estresar garantizadamente. Bueno, a ver, preguntas. Hay gente que no cree en las bases del Feng Shui, dice acá Marianela. Bueno, la relación que seguramente se estén preguntando, che, esto se parece mucho al Feng Shui, ¿qué tiene que ver con el Feng Shui? El Vastu se dice que es la ciencia madre del Feng Shui. India y China, países vecinos, el conocimiento védico de donde nace el Vastu es bastante más antiguo
que el conocimiento ancestral chino del Feng Shui. Entonces se dice que este conocimiento en algún momento pasó de una región a la otra y se readaptó. Por eso, Marianela, si sabes de Feng Shui, seguramente estás encontrando algunas diferencias entre las cosas que yo estoy diciendo y las que vos sabes. Lo importante es que el objetivo de ambas ciencias ancestrales es el mismo, que es justamente construir en equilibrio y armonía con la naturaleza para que nosotros podamos vivir en equilibrio y armonía con un bienestar. Marcela me pregunta, entonces mi mesa no debería estar en el centro de la sala. Supongo que me preguntás esto porque el centro es sagrado. Eh, no pasa nada con una mesa. El problema es si hay en el centro un baño, si en el centro hay una columna, si en el centro hay algo que está, la cocina, por ejemplo, o fuego, algo que interrumpa justamente la energía en ese lugar. Si es una mesa, lo recomendable es que esa mesa sea cuadrada o rectangular, pero también hay que ver si esa sala está en el centro de tu casa. Si la sala no está en el centro de la casa, no pasa nada. Acá me preguntan algo muy interesante, que es cómo relacionarías los fractales del alma con la geometría sagrada. La verdad no lo sé, pero todo está creado a través justamente de fractales. Es la forma en la que el todo se divide. Por eso se dice que cada parte o cada fractal lo que contiene es la información del todo. Y esto también está hecho a través de ecuaciones matemáticas. Hay fractales que se repiten, que siempre son iguales, y si nosotros lo vemos, la forma en la que se reproducen los árboles, por ejemplo, las raíces, los ríos y todo eso, trabajan siempre de la misma manera. Silvita me pregunta, ¿cómo puedo organizar mi casa para que la energía fluya y sacar obstáculos o bloqueos? Obviamente, cada caso particular requiere un montón de análisis, no es tan simple como responder esa pregunta. Hay que ver cada caso en particular. A los que les interese aprender, en el link de mi perfil, ahí pueden ingresar al curso introductorio o a la formación de Vastu Yastra. Acá hay algunas personas que vi conectadas que ya se formaron conmigo. Y si no, pueden pedirme una consultoría justamente para que vea el caso específico de cómo es tu casa a través de ese mapa que se llama Vastu Purusha, ubicarlo en el espacio y entender cómo se alinean las distintas o los distintos ambientes dentro de tu casa. La relación entre Gaudí y el Vastu. La relación entre Gaudí y el Vastu es que Gaudí decía las mismas cosas que están escritas en el conocimiento védico que le da nacimiento al Vastu Yastra hace 5.000 años. Es decir, que tenemos que construir con las bases con las que construye la naturaleza, siguiendo los mismos principios. Y de esa forma podemos obtener el mismo equilibrio y armonía que existe en la naturaleza. Porque bueno, esto es algo que a todos les debe haber pasado alguna vez en la vida. ¿Cuántas veces fueron a la naturaleza, a una playa, a un bosque, a un río, y se sentían en paz, se sentían en equilibrio, se sentían en armonía? Todo el mundo. O sea, no conozco a nadie que se vaya de vacaciones a la naturaleza y vuelva más estresado de la que estaba. Pero sí conozco personas que viven en la ciudad y que permanentemente están estresados. Entonces esa es la diferencia. Si queremos vivir en equilibrio y armonía, si queremos vivir en paz, tenemos que conectarnos con la naturaleza. Cuanto más desconectados estamos, más empiezan los problemas. Entonces, muchas veces le digo a las personas, si te sentís deprimido, si te sentís cansado, si te sentís con falta de energía, y vas a la naturaleza y volvés mucho mejor de lo que estabas, en realidad no estás deprimido, no estás cansado, no te falta energía, no estás estresado, lo que estás es desconectado de la fuente de la energía que nosotros necesitamos. Porque justamente cuando nos desconectamos de esos principios, empiezan todos los problemas que vemos en nuestra vida moderna. Entonces, de alguna manera, creamos una matriz artificial para vivir y nos terminamos escapando a la naturaleza para conectarnos. Entonces, fíjense la ilógica, ¿no? O sea, cuando nos vamos a la naturaleza decimos, no, me fui para desconectarme, no, me fui para conectarme, acá estoy desconectado. Esa es la gran diferencia que tenemos que entender. Algo que está bueno y que tiene que ver mucho con estas formas que veníamos hablando. ¿Qué opino de las casas modernas de adobe o ecocasas? Algo que veo mucho en estas casas de adobe, la verdad no soy un experto en adobe, pero sí me encanta, o sea, algo que dice el Vastu, que es cuanto más natural sean los materiales que utilizamos, más prana o energía vital tienen. Entonces, si vamos a construir con tierra, va a tener seguramente muy buena energía en nuestra casa. Y ahí viene también algo de la curva y la línea recta. Es muy difícil a través de ese método constructivo
construir en línea recta, porque sobre todo en ángulos rectos, por lo general construyen con ángulos curvos. Y eso es justamente porque la forma sigue la función de alguna manera. Si yo hago un ángulo recto con esa metodología de construcción, seguramente se parta todo el ángulo, eh, entonces necesito hacerlo curvo. En ese caso, comparto que la curva se utilice. Si voy a hacer mi casa toda con curvas orgánicas porque se me cantó, no estoy imitando la naturaleza, estoy trabajando a partir de mi ego que quiere que eso sea curvo. Porque fíjense, ¿por qué la curva es así y no es asá o es de otra manera? Tengo infinitas formas de hacer una curva. Entonces esa curva tiene que responder a un orden geométrico. Si yo la hago curva porque sí, lo más probable es que ahí se genere un desequilibrio energético. Acá me preguntan cómo se llama el mapa del Vastu para diseñar las casas. Se llama Vastu Purusha. Purusha es Purshua. Purusha, no sé si lo deletreé bien. Pero si no pone Vastu en Google y el dibujo que te va a aparecer de un hombre como acostado meditando, ese es el Vastu Purusha, que es el mapa justamente energético de nuestra casa. Acá dicen justamente, tengo una casa de adobe antigua y es recto y se rompe, sí. Ahora hay un nuevo método de construcción que está buenísimo, que se llama tierra pisonada, no sé si alguien lo conoce, que justamente es para construir con tierra, con líneas rectas. Es como si fuese trabajar con hormigón, pero con tierra, y es espectacular. Si quieren más información de todo lo que estoy hablando, en el link de mi perfil pueden acceder a la formación en Vastu Yastra, donde van a aprender todo esto que estoy hablando y mucho más, justamente para construir en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Y para armonizar un espacio que ya está construido justamente a través de estas técnicas sutiles. Entonces, la diferencia entre la mirada del Vastu y la arquitectura que usamos hoy en día es que el Vastu habla desde la energía y no desde la materia. Cuando nosotros estudiamos, los que sean arquitectos, diseñadores o cualquier profesión que hayan estudiado, estudiaron siempre materias, ¿no? Yo estudié materia de construcción, materia de estructuras, materia de diseño, todo porque estudiamos cómo funciona la materia, pero nos olvidamos que la materia está compuesta de energía. Entonces, lo que te va a enseñar el Vastu es aprender cómo funciona la energía y no la materia, porque modificando la energía yo puedo impactar en la materia, pero modificando la materia es muy difícil transformar la energía de un espacio. Entonces, todos los adjetivos que nosotros le ponemos a la materia, como grande, chico, lindo, feo, no tienen nada que ver con la armonía de un espacio, porque podés vivir en una casa linda y sin embargo sentirte mal. Podés vivir en una casa grande y sin embargo sentirte mal. Podés vivir en una casa chica y sentirte bien, porque no tiene nada que ver lo que vos ves con lo que sentís. Entonces, aprendiendo estos principios con los que construye la naturaleza, empezamos a entender todo de una manera sutil, porque desde ahí viene justamente la forma. Como les desconté, la forma no sigue a la función, la forma sigue a la frecuencia. Entonces, si entendemos en qué frecuencia estamos trabajando esa energía, va a ser mucho más fácil materializar un espacio donde nos podemos sentir bien. Preguntan, ¿cómo se mide la energía de un espacio? La primera forma que te diría es cómo saber cómo está la energía de tu casa, es cómo te sentís. Si vos te sentís bien dentro de tu espacio, lo más probable es que tenga buena energía. Si vos te sentís mal, lo más probable es que tengas mala energía. Si bien se puede medir a través del péndulo, y eso lo aprendemos en la formación de Vastu, eh, lo primero que yo le diría a cualquier persona es la sensación que uno tiene cuando entra a un espacio. Que eso es justamente conectarnos también con nuestra intuición. ¿Cuántas veces les pasó entrar a un espacio y sentir que el espacio estaba tenso, ¿no? Como si ahí hubo una discusión, hubo una pelea? Y eso justamente porque esos actos dentro de cualquier espacio cambian la energía del espacio y nosotros lo sentimos. Entonces entraste a un lugar que hubo una discusión, no la viste, no la escuchaste, pero la sentiste. O de la misma manera nos pasa cuando entramos a un lugar donde se meditó, por ejemplo, o rezaron muchas personas, o se hizo yoga. La energía inmediatamente se siente muy tranquila, muy armónica. Y eso es justamente entender cómo funciona la energía dentro de un espacio. Y a través de técnicas sutiles que se aprenden a través del Vastu, nosotros podemos corregir la energía dentro de un espacio.
¿Cómo puede ser esas técnicas? A través del trabajo con las plantas, la posición de los muebles, los colores, que los colores también tienen su propia frecuencia, distintos símbolos, distintas geometrías. A través de todas esas herramientas útiles podemos cambiar la energía dentro de nuestras casas. Si quieren aprender más, en el link de mi perfil pueden entrar a mi canal de YouTube y ahí tengo charlas donde cuento todo esto en detalle y con material gráfico. Hoy estábamos hablando un poco de la naturaleza y algunas frases que nos dejó Gaudí. Si tenés vecinos que joden todo el tiempo, ¿la casa se puede ver afectada? Por supuesto. O sea, el Vastu no solo se trabaja en nuestro espacio, sino todo, digamos, tiene un orden. Porque así como vos tenés tu propia casa, esa casa pertenece a un orden de la manzana en la donde vivís, o la cuadra donde vivís, o la ciudad donde vivís, o el país donde vivís. Entonces, a todos los niveles, esa energía molesta. Entonces, algo que tenemos que ver para trabajarlo energéticamente es si tenés vecinos molestos que pueden ser los propios vecinos que viven al lado o, por ejemplo, lugares que generan mucho cortocircuito energético, son espacios públicos, ¿no? Como pueden ser una estación de bomberos, la policía, un cementerio, una cárcel, una iglesia, una fábrica, oficina, todo eso cuando se mezcla con la energía residencial, por lo general genera ahí un desequilibrio y a través del Vastu tenemos formas de protegernos energéticamente hablando. Acá me preguntan, me han aparecido muchas hormigas pequeñas, ¿qué significa? La verdad no sé si tiene un significado, ya del lenguaje simbólico, no soy un experto en el lenguaje simbólico, pero sí muchas veces las hormigas lo que hacen es aparecer por los puntos de radiación dentro de nuestra casa. ¿Qué tiene que ver esto? Hay una grilla de líneas que recorre toda la Tierra, que se llama línea Hartmann, que tienen una radiación específica. Y acá justo ponen la palabra radiestesia. Justamente la radiestesia lo que nos permite es medir ese tipo de radiación. Y por lo general las hormigas hacen sus caminos o sus nidos por encima de esas líneas. Entonces me ha pasado en muchas consultorías de Bastu que me dicen, sí, mirá, en ese punto me entran hormigas y voy con las varillas de radiestesia y mido y por lo general están arriba de esas líneas. Entonces lo que podemos hacer es bloquear esos puntos de radiación para que se vayan las hormigas. En mi canal de YouTube tengo un video donde enseño a hacerlo. Me pasó vivir en una casa que yo no me sentía cómoda y mi compañero no tenía drama con eso. Y esto pasa un montón, porque los distintos desequilibrios en un espacio afectan a distintas personas. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, les hablé de que el sudoeste representa el elemento tierra. ¿Cuáles son las personas dentro de una casa que representan el elemento tierra? Por lo general, el padre, la madre o el primogénito, que por lo general son los que le dan el sustento a un espacio. Entonces, cada dirección de nuestra casa representa un miembro de esa familia o de ese espacio. Entonces, a través de eso podemos usar la lectura, porque si lo que está en desequilibrio es el sudoeste de mi casa, bueno, lo más probable es que ese desequilibrio se ve impactado en las personas a las cuales representa ese espacio. Esa lectura es la que hacemos a través del Vastu, justamente. Y lo que se aprende en la formación de Vastu Yastra, que para todos los interesados pueden verla en el link de mi perfil. Ahí está toda la información de qué trata, de qué son todos los módulos y demás. De paso me preguntan, ¿está bien dormir en dirección sudoeste? Está genial dormir en el sudoeste del espacio, justamente porque les decía que el sudoeste es la Tierra. Entonces, en ese lugar es donde está la energía más tranquila, digamos. Entonces, el que esté en ese espacio, al sudoeste, va a ser el sustento de su espacio. Va a ser el que le dé el equilibrio, va a ser el que le dé la estabilidad. Entonces, si yo duermo en el sudoeste, eso está genial. Ahora, si la pregunta es si mi cabeza apunta hacia el sudoeste a la hora de dormir, eso también está genial. Porque como les dije en el principio del vivo, existen dos fuentes de prana, dos fuentes de energía. Una es el sol y el otro es el norte magnético. ¿Qué pasa? Al igual que nosotros, la Tierra tiene un campo electromagnético, que tiene su punto positivo en el norte y su punto negativo en el sur. Nuestro campo electromagnético tiene el punto positivo en la cabeza y el punto negativo en los pies. Entonces, si yo duermo con la cabeza mirando hacia el sudoeste, de alguna forma tengo mi punto negativo, que son mis pies, con el punto positivo de la Tierra y estoy recargando ese campo electromagnético. Ahora, si mi cabeza apunta hacia el norte, que es donde viene esta energía magnética, ahí se produce un cortocircuito.
Es como cuando ustedes intentan acercar dos imanes con sus puntos positivos a la vez, eso genera como un campo donde se repelen los imanes. Entonces lo mismo va a pasar con tu cuerpo si dormís con la cabeza hacia el norte. Entonces, personas que duerman mal y me estén escuchando, fíjense ahora hacia qué lado está apuntando su cabeza. Lo primero que les diría es, si no pueden mover la cama, prueben de dormir al revés. Obviamente no van a dormir para siempre al revés, pero si ustedes duermen mejor con la cabeza al revés, evidentemente es eso lo que les está afectando. Igual hay un montón de otros tips para los que duermen, descansan mal para mejorar su sueño. Si quieren ver esa información, también hay un video específicamente de eso en mi canal de YouTube. Acá me dice Marianita, que vive en un monoambiente. Claro, bueno, el Vastu en realidad se puede aplicar en todo tipo de espacios. En un monoambiente puedes aplicar Vastu hasta en tu escritorio, porque todo está compuesto de los mismos cinco elementos. Entonces, como funciona energéticamente el macrocosmos, funciona el microcosmos. Si vemos la estructura de un átomo, es igual que la estructura del universo. Entonces, todo tiene los mismos principios que van escalando. Entonces ese mismo mapa lo podemos utilizar para ver un monoambiente o para ver una casa gigante. Y algo que puedes hacer es empezar a trabajar de una manera mucho más milimétrica y puntillosa cada espacio. Ejemplo, si vos detectás un desequilibrio en el noreste de tu casa, el noreste tiene que ver con el elemento agua. Este es el que más le interesa a todos porque el agua tiene que ver con nuestro crecimiento y con nuestra expansión. ¿Cómo sentimos nosotros que crecemos o que nos expandimos? A través de nuestro crecimiento financiero o nuestro desarrollo personal o nuestro crecimiento espiritual. Entonces, personas que tengan problemas de crecimiento, sea financiero, sea espiritual o sea personal, seguramente tienen un problema en el noreste de su casa, con el elemento agua. Entonces, ¿cómo puedo yo reforzar la energía del agua en mi casa? Puedo poner una fuente de agua en el noreste. El agua va a fluir, la energía necesita fluir, va a estar viva y eso va a ayudar a, digamos, poner en circulación esa energía del agua de crecimiento y expansión que estaba en desequilibrio en mi vida. Buena pregunta. Dice que en Paraguay las casas se hacen en chorizo. Sí, acá también. O sea, la casa chorizo es una tipología y por lo general lo que sucede con esas tipologías de casa es que rompen la proporción. La proporción por lo general tiene que ser de 2 a uno máximo. Cuando esa proporción se va, es decir, 2 a uno, hablo de ancho versus largo. Cuando se rompe esa proporción, la energía es como que se empieza a debilitar y no llega al punto donde tiene que llegar. Por eso las proporciones son tan importantes y por eso la naturaleza trabaja siempre a través de proporciones. Cuando nosotros nos vamos de la famosa proporción o el número de oro, la proporción áurea, no sé si se dice de esa manera, ahí rompemos ese 2 a uno. Y ahí es donde se empieza a romper la armonía dentro de un espacio. Entonces, la forma es fundamental a la hora de entender cómo fluye la energía de un espacio. Por eso también estas mega construcciones gigantes, si no respetan una geometría, si no están equilibrados los cinco elementos, si no hay una geometría y una simetría, empiezan los problemas y lo vi y lo experimenté en edificios muy grandes y en edificios modernos en los que he trabajado. Se ve todo este desequilibrio, que ya empieza desde el diseño, que hablamos al principio, ¿no? Cuando intentamos imitar la curva, que es de Dios, como decía Gaudí, empieza el problema. La línea recta pertenece al hombre. De hecho, algo me pasó, trabajé durante mucho tiempo en un estudio internacional italiano de arquitectura, que tenía un departamento de arquitectura muy grande, pero también tenía un departamento de ingeniería muy grande. Era más grande el departamento de ingeniería que el de arquitectura. Y a ese estudio llegaban proyectos de otros estudios de arquitectura muy importantes que hacen toda esta arquitectura orgánica moderna. Y ya desde el vamos, esos mismos edificios no se sostenían. O sea, tendría que haber toda una ingeniería por detrás para poder sostener la curva que a una persona se le cantó por su ego hacerlo. Entonces la naturaleza nunca va a trabajar de esa manera. Siempre todo va a estar sostenido desde la integración o desde un orden geométrico. Y por eso la curva en la naturaleza es dinámica. Está permanentemente moviéndose y evolucionando en busca del equilibrio y la evolución. Cuando nosotros congelamos esa curva, la armonía se rompe.
La geometría da tranquilidad, da armonía, exactamente. Por eso entender y trabajar con la geometría sagrada nos permite entender también un poco cuál es la firma del creador y cuáles son los patrones y los fractales que guardan esa información. Acá me preguntan si soy arquitecto, soy arquitecto. Arquitecto y consultor de Vastu Shastra, que es esta ciencia ancestral de la cual estamos hablando. Y para los que quieran aprender sobre Vastu, les recomiendo a full la formación de Vastu Shastra que doy, que es una formación de 13 módulos. El primero es un módulo introductorio y después son 12 módulos donde vamos estudiando todos estos temas que fuimos tocando, todos los principios con los que trabaja la naturaleza para crear equilibrio y armonía, no solo en un nuevo diseño, sino en una casa o un espacio que ya está creado. Entonces no es una formación específicamente para arquitectos, cualquiera la puede hacer y van a aprender justamente un método para realizar este tipo de consultorías, para leer cualquier tipo de espacio y entender dónde es que se genera el equilibrio y poder subsanarlo, poder armonizar la energía dentro del espacio. Así que se las recomiendo. Esta es una formación que cada uno la puede hacer a su ritmo, están los 12 módulos grabados y después todos los martes tenemos clases en vivo donde despejamos dudas, conversamos, vemos todos estos temas, vamos preparando las preguntas, los ejercicios también, y ahí se genera una linda dinámica con todas las personas que están haciendo la formación. Acá preguntan cuánto dura la formación. La formación cada uno la lleva a su ritmo. Justo ahí también preguntó Belén, que está terminando su formación. Eh, ¿Cuánto dura? Lo que vos quieras. O sea, son 12 módulos. Por lo general yo calculo que una persona haciéndolo un ritmo tranquilo le va a demorar 3 meses haciendo un módulo por semana. Eh, y después los martes tienen la oportunidad de conectarse conmigo, ver sus dudas, ver sus ejercicios. También hay mucha gente que ya está aplicando esto en sus propias consultorías y las corregimos, las vemos, vemos casos prácticos. Así que la verdad está genial. Y también está genial conectarse con las otras personas porque quizás tu interpretación de lo que sucede en un espacio es muy distinta a la mía y ahí es cuando el análisis se vuelve más rico. Y bueno, también hay personas de todas las avenidas de la vida, ¿no? Hay médicos, hay terapeutas, hay arquitectos, hay de todo. Está genial eso también. ¿Cómo trabajar la energía de casa para atraer a amor consciente? No hay un punto específico que hable del amor, pero sí hay un punto específico que habla de las relaciones. El noroeste tiene que ver con nuestras relaciones. El noroeste tiene que ver en realidad con el elemento aire. Nosotros nos vinculamos con el aire a través de nuestra respiración, ¿no? Nosotros respiramos, el aire entra a nuestro cuerpo. Cómo respiramos marca el estado de nuestra mente. Fíjense que cuando ustedes están estresados o alterados, respiran por lo general de una forma caótica. Cuando ustedes tranquilizan la respiración, la hacen de una manera más consciente, la mente está más tranquila. Entonces, fíjense cómo el estado de nuestra mente nos marca cómo nos vamos a comunicar, porque si nosotros estamos alterados, la mente está alterada, nos comunicamos de forma alterada y eso impacta en nuestras relaciones. Entonces, una persona que está vinculada armónicamente con el aire, lo más probable es que tenga relaciones armónicas. Una persona que se vincula en un desequilibrio con el elemento aire, lo más probable es que tenga problemas con sus relaciones, porque se comunica de una mala manera, porque su mente no está clara. Entonces, qué importante es la respiración y de ahí, bueno, la armonía en nuestras relaciones. Por eso también una manera de armonizar el noroeste o armonizar el elemento aire es a través de un incienso, un saumerio, un palo santo, algo que digamos, le dé un buen aroma al aire, porque nosotros nos relacionamos con el aire a través de la respiración. Un living al noroeste es bueno entonces, si un living, la sala de estar no va a generar ningún desequilibrio en ninguno de los elementos, porque es un espacio amplio que no va a generar un desequilibrio. Sí tenemos que tener cuidado con el posicionamiento de los baños, las escaleras, las columnas, la cocina. Esos sí son lugares que seguramente generen un desequilibrio. Los que quieren ver más información y les interesó esta charla, en YouTube tienen varias charlas mías, las pueden ver y ahí hay un montón de información.
Y los que quieran seguir aprendiendo, ya les recomiendo el nivel formación, donde comparto todo esto y vemos toda esta información en profundidad. ¿Qué libro de Bastu recomiendo? Siempre termino cerrando con la misma pregunta. Es este que tengo acá, que se llama The Way of Vastu. Este es como un libro sumamente básico y primordial. Es de Michael Mastro, es la persona que me formó. Michael es el creador del American Institute of Vastu. Es un libro que está en inglés, ese es el único tema, pero bueno, es el libro que les recomiendo como para empezar. Eh, por lo general es muy difícil encontrar información de Bastu en español. Eso es algo que les prometo próximamente un libro mío, pero bueno, en el mientras tanto hay que o ver la información en inglés, The Way of Bastu, Bastu sin la R, de Michael Mastro. Me olvidé lo que estaba diciendo. Y bueno, y si quieren aprender en español, pueden hacer mi formación. Así que bueno, hasta acá llegamos. Va a quedar todo ahí grabado en Instagram y también en YouTube. Así que los que quieran ver lo pueden ver nuevamente por ahí, si se conectaron más tarde. Y si no, bueno, me pueden contactar los que quieran aprender, los que quieran hacer una consultoría en su casa. Y nos estamos viendo en el próximo vivo, próximo reel. Así que buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau, chau.